¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3 versículos del 6 al 12. Miren lo que dice. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra y te pedimos porque nos ayudes a comprenderla, a aplicarla a nuestra vida. Y Padre, por favor, trata con cada uno de nosotros. Ven a nuestro encuentro y enséñanos. Padre, por favor, guíanos y que esta meditación sea de edificación para todos, pero sobre todo, Señor, que traiga honra y gloria a tu santo nombre. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema que vamos a tratar es un tema que la verdad causa mucho debate y no sin razón. Y el tema es dando a Dios lo que es suyo. Y estamos en Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12 para los que están tomando notas y se lo habían perdido. Pero el tema que vamos a tratar es dando a Dios lo que es suyo. Y hablar siempre, en este caso, hablar de diezmos, hablar de ofrendas, es un tema que especialmente para uno como pastor pues suele ser un poco difícil, ¿no? Especialmente por las a veces acusaciones que hay en contra de los pastores, que dicen, no, los pastores lo único que quieren es dinero. Y por otro lado también veo la responsabilidad que también tenemos los pastores de enseñar lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, por un lado tenemos la responsabilidad de enseñar lo que dice la palabra de Dios, y por el otro lado también está el ser consciente de que se han dado y se dan muchos abusos con el tema de las ofrendas y con el tema de los diezmos. Y debemos ser realistas y reconocerlo, ¿no? Si uno se mete, por ejemplo, ahí en el Google o en cualquier página de internet y quiere saber sobre el tema, va a haber un montón de gente que habla sobre el tema. Y de hecho he estado viendo la opinión de algunos, porque siempre es bueno ver qué opinan, pero más allá de lo que opina la gente, de que si el diezmo es, algunos dicen, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no se habla del diezmo, eso era para el pueblo de Israel, nosotros ya somos la iglesia. Y entonces, claro, uno tiene que preguntarse, todas esas afirmaciones que se hacen, ¿son verdades, son verídicas o no? Porque nuestra responsabilidad está para con la palabra de Dios, y mi responsabilidad creo que es enseñar lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, debo tener cuidado en lo que enseño, no dejarse uno llevar tanto por lo que dicen unos o lo que dicen otros, aunque siempre uno es bueno escuchar las opiniones de las distintas personas, ¿no? Entonces, teniendo eso un poco, teniendo de fondo todos los abusos que hay, todas las críticas que hay, quiero iniciar más o menos en de esta forma, y es esta. El pueblo de Israel, y luego también ya vemos en el templo,
tenían unos dirigentes religiosos, tenían una tribu, la tribu de Leví, que se dedicaba a servir en el templo, ¿no? Y la pregunta es, ¿de qué iban a comer esos hombres? ¿Cómo iban a sustentar sus casas? Entonces lo que hace Dios es establecer un diezmo, el 10% de lo que la gente ganaba. Pues entonces lo que hacían es que lo daban al templo. ¿Para qué? Para el mantenimiento de todos los que estaban allí, que servían en el templo, pero también para el mantenimiento del lugar mismo, ¿no? Del templo. Y esa era la forma que se pagaban los gastos. Ahora en la iglesia, la pregunta es ¿cómo se pagan los gastos que se generan en una iglesia? En la iglesia también hay gastos. En la iglesia también hay personas que se dedican a servir en la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿ahora cómo se pagan? ¿Cómo se van a cubrir los gastos que genera? Los gastos que hay para enviar misioneros, los gastos que genera el mantener un edificio como este, los gastos de las personas que están dedicadas solamente a servir en la iglesia. ¿De qué manera lo hacen? ¿O es que ellos ya no tienen necesidades? Y la verdad es que las necesidades siguen siendo muy parecidas. Entonces el mismo principio que regía en el Antiguo Testamento para cubrir los gastos o las necesidades que tenían los que se dedicaban al templo y el mismo templo, son las mismas necesidades que se dan hoy en día. Ahora, lo que sí veo es que hay abusos. Y uno no puede cerrar los ojos y decir, no. ¿Por qué? Porque yo sí veo que tiene que haber, y cuando se habla de dinero, tiene que haber una transparencia. Tiene que haber una transparencia en la administración. Y también tiene que haber, yo creo, por encima de todo, el servir a Dios, no por ganancias, no por dinero, sino servir a Dios porque realmente Dios te ha llamado a servirle. ¿Por qué? Porque también vemos que hay personas que ven la iglesia como una fuente para enriquecerse. Hay abusos. Y por eso les digo que tiene que haber una transparencia en qué se hace en una iglesia con el dinero. Para que cualquier persona que tenga una duda en cualquier momento va y se le puede decir, mira, esto es lo que se hace con el dinero. Aquí no se está enriqueciendo a nadie. Ahora sí, se le da un sueldo a los pastores, sí, igual que a cualquier persona. La Biblia nos dice que el obrero es digno de su salario, ¿no? Pues igual que se le da un sueldo al que está trabajando como, pues en la limpieza en el hotel, al que está trabajando como maestro, al que está trabajando en distintas áreas, pues también un pastor que está dedicado a la iglesia, pues también recibe un sueldo. Y es lo normal. Ahora, lo que no es normal es que hay iglesias donde los diezmos se le dan al pastor. Y hay unas iglesias que tienen, por ejemplo, vamos a decir 1000 miembros. Y si se le dan 1000 miembros el diezmo al pastor, ¿qué están haciendo? Están enriqueciendo al pastor. ¿Por qué? Porque está recibiendo, pues yo no sé lo que sea, pero con $1 son 1000. Y si son $10 son 10,000. Y si son 20 son 20,000. Y entonces ahí hay un abuso. Y eso uno lo ve y lo tiene que ver. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Y me gusta la administración que se lleva en esta iglesia y no hay por qué avergonzarse. Y es que aquí los pastores no somos los que llevamos la administración o la contabilidad. Sí sabemos de lo que entra y lo que sale, igual que sabe cualquier miembro de la iglesia, pero ¿saben qué? A los pastores no se les da el diezmo a ellos. Se da a la iglesia, pero más que a la iglesia se da a Dios. Y hay unas personas maduras, responsables, que lo administran y que dicen, estos gastos pues son para cubrir esta parte del edificio que hay que arreglar, estos gastos son para enviarle a los misioneros, estos gastos son para darle a los que están como pastores, y se distribuye. Entonces hay una transparencia y no hay nada de malo en eso. Ahora, tristemente en Latinoamérica sí vemos que hay personas que se están enriqueciendo porque están abusando, porque no hay una transparencia. Pero tiene que haber una transparencia. Ahora, dicho esto, ¿los diezmos se tienen que seguir practicando o solamente son algo que era del Antiguo Testamento? Porque he escuchado algunas personas que dicen, no, es que ustedes ya no enseñan bien la Biblia porque en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos, solamente se habla en el Antiguo Testamento.
O algunos dicen, no, es que los diezmos son solamente algo que es dentro de la ley, ya nosotros no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia, por tanto, pues ya no hay diezmos. Además que la Biblia dice que el dador tiene que dar con alegría, y si yo no voy a estar dando con alegría, pues entonces ya no lo estoy haciendo bien. Y digo, wow, qué buenas ideas, ¿no? O quizá no tan buenas. La pregunta es, ¿son bíblicas o no son bíblicas? Primero, los diezmos es algo del Antiguo Testamento y algo que en el Nuevo Testamento nos enseña. Y la verdad es que si vemos, les leí hace unos momentos en Hebreos, ¿no? Cuando iniciábamos, y nos damos cuenta de que en Hebreos se está hablando de una comunidad judía que se convirtió al cristianismo. Y imagínense, los judíos están tratando de sacudirse el peso de la ley y abrazar el cristianismo, abrazar la gracia. Y ahí el libro de los Hebreos, entre los muchos temas que trata también lo de hablar de lo de los diezmos, y les dice, pues fíjense que Abraham que vivió antes de que se diese la ley, él dio sus diezmos. Y si pensamos también Jacob, ahí en Génesis también nos dice que también dio sus diezmos. Ahora, Hebreos nos deja claro, dice, mira, lo que le damos a manos humanas es recibido arriba en los cielos. Entonces veo que en el Nuevo Testamento sí se habla de los diezmos y no lo quita. Luego también cuando el Señor Jesucristo va a hablar con unos fariseos, ¿no? Que ellos presumían de que ellos daban todos sus diezmos, pero dejaron de ayudar a sus padres. ¿Por qué? Porque aquello con lo que podían ayudar a sus padres, dicen, no, esto es corbán, decir, esto es mi ofrenda a Dios, y todo aquello con lo cual yo te pudiera ayudar, ya no te puedo ayudar con eso. ¿Por qué? Porque es lo que le tenía yo que haber dado a Dios. Y el Señor Jesucristo les dice, tenías que haber hecho esto, ayudar a tus padres sin dejar de hacer lo otro. Entonces yo no veo que quede abolido, yo veo que es algo que está en vigor, Ahora, es obligatorio. Ninguna persona obliga a nadie a nada en una iglesia. Por lo menos aquí en esta iglesia a nadie se le obliga nada, a que haga nada, ni a que vengan, ni a que no vengan. ¿Por qué? Porque las obligaciones que son impuestas por los hombres son efímeras. Ahora la pregunta ¿es obligatorio desde el punto de vista bíblico? Es decir, ¿Dios me requiere que yo dé de mis diezmos o no? Y la respuesta es que, por lo menos hasta donde yo entiendo, es que sí. Pero ¿saben qué? Esto no es algo que solamente Dios le demanda a podemos decir, a los feligreses. Es algo que le demanda también a los pastores. Es algo que le demanda también a los que están sirviendo en el templo. Porque incluso en la ley, los levitas también tenían que hacerlo. No es nada, ellos de lo que recibían también ellos tenían que dar su diezmo. ¿Por qué? Porque de ahí se mantenía el templo. Entonces vamos a ir viendo esto poco a poco y les digo, a mí generalmente no me gusta hablar de estos temas. No es que no me guste, a mí me gusta hablar de lo que vamos tratando, ¿no? Y si se dan cuenta, siempre a mí me gusta seguir un libro de la Biblia e ir estudiándolo. Y recuerdo en algunas ocasiones que hay hermanos que me dicen, es que, pastor, usted nunca habla del diezmo. Y algunos hasta se enojan. Digo, oye, espérame. Digo, mire, yo voy a hablar de lo que dice la Biblia. Cuando toque, toca. Y ahora toca, pues entonces hay que hablarlo. No es que tengamos temor, ¿por qué no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es enseñar lo que dice la Biblia y punto. Y cada uno en su conciencia delante del Señor sabrá si le obedece o no le obedece. Pero eso ya es delante entre la persona y Dios. Así es que el tema que vamos a tratar es dando a Dios lo que es suyo. En primer lugar, vemos en el versículo 6 que dice, miren primero dice el versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y podemos decir como primer punto de nuestro tema, es que nuestra seguridad descansa en un Dios inmutable. Dios no cambia. Y le está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. Y les está diciendo, y recuerden que Malaquías es un libro que habla de exhortación. Y les dice, porque yo no cambio, dice. Y fíjense cuando dice yo, añade Jehová o Yahvé.
o es en el hebreo, una Y, una H y una W, es como se manifiesta, porque no tiene vocales, ¿no? Pero decimos o bien Jehová o bien Yahvé. Entonces dice, aquí está mi sello. Este es quien soy yo. Dice, yo soy el inmutable. Alguien que es inmutable es alguien que no cambia. Y ese es un atributo divino. Así que dice, yo, porque yo no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Y saben qué? Si Dios cambiara como nosotros cambiamos, nosotros ya habríamos desaparecido desde hace tiempo. Ya estaríamos muertos. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Les dice, miren, yo no los he consumido, no les he quitado la vida, no por lo buenos que sean, no por lo fieles que sean, no por lo bien que se porten, no por la fe que tienen, no por ser los hijos de Abraham, no por ser el pueblo de Israel, no por ser el pueblo elegido, no. Dice, no se crean que ustedes están seguros por lo que son. Ustedes están seguros por lo que soy yo, es lo que dice. Y gracias a Dios que estamos seguros por quien es Él. Porque Él es inmutable, porque Él no cambia. Pero si nosotros estuviésemos seguros, basados en lo que somos, conforme somos de cambiantes, ya estaríamos aniquilados, ya estaríamos destruidos. Entonces el Señor lo primero que quiere es poner una base. Quiere al pueblo asegurarles de que descansan en un Dios que es fiable, un Dios en el que se puede confiar. Y eso es muy importante. El Dios en el que confiamos, el Dios todopoderoso, creador de cielos y tierra, es un Dios confiable y podemos descansar en Él. Podemos descansar en Él cuando le somos fieles, pero también podemos descansar en Él cuando le fallamos, en que podemos regresar a Él. Porque Él no cambia, porque su amor no cambia, porque su perdón no cambia. Pero ojo, porque también su ira no cambia. Porque Él al pecado lo sigue llamando pecado, nosotros lo practiquemos o no. Porque la injusticia Él la va a juzgar y la va a condenar, nosotros veamos que actúa ahora o no. Porque recordemos que estuvimos viendo lo que algunos hacían, que era acusar a Dios de incluso estar a favor de los que hacen el mal. Y dice, no se equivoquen, ustedes están pidiendo que me manifieste con mi justicia. Y dice que sí, nos dijo que se va a manifestar como el Dios de justicia. Pero aquellos que se creían que eran muy justos, que se creían que con el derecho de pedirle a Dios que viniese y que trajera juicio para que pusiera en su lugar a todo mundo, Dios le dice, a ti mismo es a quien tengo que poner en su lugar. A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, y ya ven, tenemos una visión muy finita o muy limitada de la vida. Así que a veces nos atrevemos a pedir juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo que los otros lo están haciendo muy mal y que nosotros lo estamos haciendo muy bien. Otros lo hacen mal, nosotros lo hacemos bien, ellos les va muy bien y a nosotros nos va mal. Aquí hay una injusticia, Señor. Manda fuego, ¿no? Llegaron a decir incluso los discípulos. Y el Señor Jesucristo le dice, ustedes no saben ni para qué espíritu sirven. ¿Por qué? Porque como me pusiera a mandar fuego, ustedes también los consumían, ¿no? Y eso es lo que pasa. Pero Dios dice, yo no cambio, dice, y por eso ustedes no han sido consumidos. Así que nuestra seguridad descansa en un Dios que es inmutable. ¿Y qué significa ser inmutable? Que no cambia. Dios no cambia. Y el segundo punto es que Dios nos invita a volvernos a Él. Miren lo que nos dice ya ahí en el versículo 7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Dios hace una invitación a todo aquel que se aparta. Y la invitación es, vuélvete a mí. ¿Saben qué? El problema no es tanto doy o no doy. El problema es, ¿tiene Dios mi corazón? Porque a veces nosotros somos tan materialistas que solamente pensamos en lo económico. Pero ¿saben qué? Dios ni necesita nuestra economía. Dios tiene muchas formas de proveer. Y al fin de cuentas, de todo lo que le podamos dar a Dios, Él no necesita nada. Ahora, algo que Dios sí vemos que anhela es tener una comunión estrecha con nosotros. Que nuestro corazón esté enamorado de Él. Que nuestro corazón sea conforme a su corazón. Que nuestra mente sea renovada constantemente para asemejarse cada vez más a la persona del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel les dice, mira, desde los días de vuestros padres, dice, os habéis apartado ¿de qué? De mis leyes. Y si estas palabras, mis leyes, si pensamos en eso, de cuando la gente se aparta de las leyes, lo que están diciendo al apartarse de las leyes de Dios es que no aman a Dios. Porque el Señor Jesucristo nos lo dice de otra manera, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si me aman, vuélvanse a mí. Y si no nos estén engañando. Si ustedes o si nosotros no tenemos en cuenta la ley del Señor, en realidad no le amamos. En realidad lo que estamos haciendo es engañarnos. Y nos estamos engañando no a Dios, sino a nosotros mismos. Y ahí es donde tenemos ese gran problema, ¿no? Toda persona que pone tantos pretextos, que pone, vamos a decir, tantas críticas contra la iglesia, contra los cristianos, a veces contra Dios mismo, ¿saben cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que su corazón está alejado de Dios. Y es muy fácil culpar a los demás. Es muy fácil decir, no, es que allí hay una bola de chismosos que a veces llevan razón. Hay unos que son muy criticones, hay unos que tienen mala actitud, pero ese no es el problema. El problema por el que la gente anda alejada del Señor es porque su corazón está en rebeldía, porque no aman a Dios, porque estamos tan centrados en lo que en el mundo, en las injusticias, en lo malo del mundo, que se nos olvida levantar los ojos y ver al Santo. Y por eso el Señor, antes de decir den o no den, porque eso es quizá, no es que no sea importante, pero a veces eso es un reflejo de nuestra relación con Dios. Si tenemos un corazón generoso, muchas veces eso nada más habla de cómo estamos delante del Señor. Ojo, generoso, no despilfarrado, que es distinto, ¿eh? A veces lo que nosotros somos mano rota y andamos tirando por ahí y decimos que yo soy generoso, yo ayudo a todos. Lo que sabes que lo pasa contigo es que no sabes administrar. Una cosa es ser generoso y otra cosa es ser malgastado. Y esa es la palabra, y quizá esa palabrita teníamos que distinguir, ¿no? Una cosa es gastar, como decía el señor ese que escuchó Mateo, ¿no? Que waste, esto significa malgastar. ¿Por qué? Porque todos gastamos, pero es bueno gastarse de forma correcta. Ahora, malgastar, eso ya está mal. Y entonces aquí el Señor lo que nos dice, a ver, dice, vuélvanse. Pero es una invitación. Porque ahí tenemos la caballerosidad de Dios, que no nos obliga. Él nos pone, podemos decir, al frente a nosotros dos caminos. Pongo delante de ti, pongo la vida y pongo delante de ti la muerte. Yo te invito a que sigas la vida, dice. Yo te invito a que andes en mis caminos, a que andes en mis mandamientos. Dice, te lo invito. Ahora no te voy a obligar. Y no nos obliga. Y vemos que Él es misericordioso y que es paciente. Ahora, también se dice, ¿no?, que el que avisa no es traidor. Y Él ya nos dijo, va a venir un día. Y más adelante vamos a ver en que dice, habrá un día en que cada uno va a distinguir entre lo correcto y entre lo incorrecto, entre las implicaciones que tiene servir a Dios y las implicaciones que tiene el no servirle.
hay consecuencias en nuestras acciones, ¿no? Entonces el Señor nos dice, esto es lo que yo te invito. Yo te invito a ti a que te vuelvas a mí. Y le está hablando a un pueblo, a una nación completa. Pero eso también lo habla a nivel individual. A cada uno de nosotros cuando nos alejamos nos dice, vuélvete a mí. ¿Qué andas haciendo por ahí perdido? ¿Qué andas haciendo por ahí malgastando tu vida, destruyéndote? Vuélvete a mí. Y esa es la invitación que nos hace el Señor. Primero dice, en mí o en Él tenemos seguridad porque Él no cambia. Y porque en Él hay seguridad, dice, entonces vente a mí. Yo no te voy a defraudar, yo no te voy a fallar. Y el siguiente o el tercer punto es la pregunta, ¿en qué se ha de volver el pueblo a Dios? Miren cómo dice el versículo, bueno, ahí mismo, ¿no? Primero vamos a terminar el versículo 7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí, de mis leyes, y no las guardasteis. Dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora aquí vienen. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Como que no entienden, ¿verdad? ¿Por qué nos hemos de volver a ti, Señor? Si nosotros andamos muy bien. Y aquí Dios les hace una pregunta. Y la pregunta es esta, dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y qué responderíamos nosotros? Si a mí Dios me preguntara, oye, ¿me robarías tú? Señor, no, ¿cómo crees? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Qué vamos a responder? La pregunta lógica es no vamos a robarle a Dios. Esa es la pregunta lógica. Ahora, perdón, la respuesta lógica. Ahora la respuesta práctica. ¿Le robamos a Dios o no? En la práctica. Vamos a preguntarnos si la ley que nos da, por ejemplo, del diezmo, es una realidad y es una ley que está vigente. ¿Qué pasa con el diezmo de nuestro tiempo? ¿Le damos al Señor el tiempo que se merece? Porque siempre pensamos rápido en dinero, ¿no? El Señor, les digo, sí, toma en cuenta lo material, lo económico, pero eso es solo una parte. Pero de mi tiempo, si parece que estoy vendido, a veces parece que soy esclavo del trabajo. No le doy al Señor su tiempo. A veces parece que estoy vendido con el vicio. Y el vicio se puede entender de muchas cosas, de muchas maneras. Porque está el vicio, sí, ya generalmente hablamos del alcohol, de las drogas, del tabaco. Ahora ya le podemos añadir el vicio de qué, del celular, el vicio de la tele, el vicio de qué. Cada uno sabrá qué vicios tiene. Pero hay muchos vicios. Añádele tu vicio. Y para eso tienes tiempo, para eso sí, mucho tiempo. Pero no le estamos robando al Señor nuestro tiempo. Y recuerdo cuando al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿no? Que si había que pagar tributos, ¿no? Que si había que pagar los impuestos. Y recuerdan que Él les pregunta, dice, pues tráigame una moneda, ¿hay que pagar tributos a César, sí o no? Dice, pues tráigame una moneda. Y ya ven ahí la cara, ¿no? Dice, a ver, ¿de quién es esta inscripción, esta firma? ¿Y de quién es la imagen? ¿Y ya de quién era la imagen? Del César. ¿Y de quién era la inscripción? César. Dice, entonces si es de él, pues dáselo a César. Ahí para los que no quieren pagar impuestos, ¿no? Cada cual delante del Señor que vea cómo anda. Y dice, esto es de César, ¿no? Dáselo. Pero luego dice, ¿no? Dar a César lo que es de César. Y dar a Dios lo que es de Dios. Ahora la pregunta, ¿qué es de Dios? Entonces, ahora mírate en el espejo. ¿De quién es la imagen que está ahí? La imagen que está ahí es la imagen de Dios. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y de quién es la firma? Dios es el que te hizo, el que puso su sello sobre ti. Entonces la respuesta es, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, date tú mismo a Dios. Y es la invitación que nos hace el Señor. Dice, vuélvanse a mí, porque ustedes se deben a mí. Es decir, nosotros nos debemos a Dios.
¿Por qué? Porque Él nos ha firmado, porque Él nos ha sellado, porque Él nos ha creado. Y más aún aquellos que somos cristianos, que hemos reconocido al Señor Jesucristo, también nos ha comprado con su sangre. Ahora lo que veo es que Él de alguna manera nos dice, mira, yo quiero trabajar en sociedad contigo. Porque aún perteneciéndome todo, dice, yo te digo, tómate el 90% y dame el 10% a mí. Eso es con relación al diezmo, ¿no? Pero vamos a llegar a ello ahora. Muy bien, entonces, ¿en qué ha de volverse el pueblo a Dios? Esa es la pregunta. Y la respuesta, ¿cuál es? Dice, la pregunta es primero, ¿robará el hombre a Dios? Y todos diríamos, no, ¿cómo se nos ocurre? Dice, pues vosotros me habéis robado. Ustedes, pero ¿ustedes quiénes? Y ya me imagino al pueblo de Israel no diciendo, seguro que este fue. Porque así somos nosotros, ¿no? Porque a nosotros nos gusta aparentar como que todos lo hacen mal menos yo. Estoy en medio de una cuadrilla de hipócritas y yo soy el único que lleva una vida transparente. Estoy en medio de puros santurrones y yo soy el único santo verdadero. Porque todos ellos, aunque hacen lo malo, ellos aparentan que hacen lo bueno. Yo hago lo malo y yo voy a la cara, yo lo digo. Y a veces nos creemos que por nuestra sinceridad ya tenemos justificación. Lo único que somos es que somos más descarados. Pero andamos en las mismas. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes, dice, para que no empiece uno a echarle al vecino, dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Cuando está hablando el vosotros, está hablando a toda la nación. Está hablando a todos los hombres sin excepción. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando uno es un ladrón? ¿Qué se puede hacer cuando uno roba? Y no necesariamente a los hombres, que también está mal, pero robarle a Dios. ¿Qué consecuencias hay? ¿O qué nos esperamos? Porque todo tiene consecuencias. Y lo que vemos aquí es que el robar a Dios conlleva maldición. ¿De qué nos hemos de volver? Dice, es la pregunta. Pues la respuesta es, hay que volverse de robarle a Dios. No robemos. Hay que dejar de robarle si le estamos robando en las distintas áreas de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero el robar a Dios conlleva maldición. Y eso es lo que nos está diciendo. Miren el versículo 9, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, y aquí ya nos escapa nada, dice, la nación toda, dice, me habéis robado. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. Al todo el pueblo de Israel lo está acusando Dios mismo. Dice, todos ustedes sin excepción me han robado. Y por esa razón, dice, ustedes son malditos, con maldición. Robarle a Dios tiene consecuencias, y las consecuencias son la maldición. Ahora, ¿qué es una maldición? Cuando, por ejemplo, si una siembra está maldita, ¿qué esperas de esa siembra? Que se pierda. Si una familia está maldita, ¿qué esperas que suceda con esa familia? Que se destruya. Si un hogar tiene una maldición, ¿qué va a pasar con ese hogar? Si una nación tiene una maldición sobre sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó con Amalek, con los amalecitas, que se opusieron al pueblo de Dios? Y Dios los maldijo y los condenó a la destrucción. Entonces, el llevar maldición implica destrucción. Porque también les voy a decir, pero esta es una maldición seria, algo que viene de Dios,
Porque también luego están los que juegan con las maldiciones, ¿no? Están los que maldicen así de gratis, que nunca debe uno maldecir, porque el Señor Jesucristo nos dijo, bendecid y no maldigáis. Nos lo deja bien claro, ¿no? Porque nosotros somos llamados para bendecir, incluso a nuestro peor enemigo, incluso a aquellos que nos caen mal, que a veces hay muchos, ¿verdad? Es necesario bendecirles, aunque te caigan mal, porque somos llamados para ser herederos de bendición y para heredar bendición. Entonces, eso sí debemos tenerlo claro. Ahora, si Dios dice, ustedes son malditos con maldición, porque ustedes me están robando, yo por lo menos me lo tomaría en serio. Y creo que debo tomármelo en serio. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo como ser humano necesito, es la bendición de Dios. Si algo necesitamos como seres humanos es tener el respaldo de Dios. Lo necesitamos. Ahora, hay otro principio que debemos tomar en cuenta y es este. El dar a Dios lo que es suyo conlleva bendición. Robar a Dios conlleva maldición. Dar a Dios lo que es suyo conlleva bendición. Miren lo que dice en el versículo 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces la pregunta es ¿qué tipo de bendición conlleva el dar a Dios lo que es suyo? Y por lo menos aquí vemos 5 manifestaciones de la bendición de Dios cuando uno le da a Él lo que es suyo. Primero dice que Él dice, abrirá de las ventanas de los cielos, y es la bendición es esta, derramará bendición hasta que sobreabunde. Y lo que nos está diciendo dice, yo voy a darles más allá de lo que ustedes necesitan. Y es un poco la idea que nos da el salmista cuando dice, mi copa está rebosando. En otras palabras, estoy lleno, pero tengo para dar, tengo para ayudar, tengo para compartir con los necesitados. Y de hecho creo que eso es algo importante, ¿no? Que nosotros también aprendamos a compartir. Pero ahí esa es una consecuencia que conlleva la bendición de Dios, que Dios bendice más allá de lo que necesitamos. Luego también dice que Él reprenderá al devorador. Y eso es importante. ¿Quién es el devorador? Nos preguntamos. Y bueno, la gente puede haber pensado inmediatamente en las plagas de los campos, ¿no? Porque cuando había una siembra, a veces cuando venía una plaga de langostas, no sé si han visto una plaga de langostas, por ejemplo, sobre un maizal. Se comen toda la hoja, dejan eso pelado. Luego también, por ejemplo, se siembra melón, se siembra sandía, depende. Luego está el pulgón, ¿no? Que era también muy común. Eso acaba con las siembras. Y hay distintas plagas que devoraban o devoran las siembras, ¿no? Entonces dice, yo reprenderé al devorador. Y puede ser ese tipo de plagas a lo que está haciendo referencia, pero también hay un devorador que lo que quiere es robar el gozo de tu vida, que quiere robar la bendición que Dios nos quiere dar. Y recuerdo que en una ocasión se le preguntó a un pastor, le pregunta, oye, en tu iglesia ¿cuántas personas dan el diezmo? Y dice, todos. Dice, ¿cómo que todos? Dame la receta. Como que si él fuera su preocupación. Dice, no, dice, la respuesta es muy sencilla. Dice, algunos se lo dan a Dios y otros se lo dan al diablo. Están quienes se lo dan a Dios y están los que viene el diablo y se los quita. Porque Dios no reprende al devorador. Y hay una verdad allí. ¿Saben qué? Dios es el dueño de todo,
pero Dios también es el soberano. Y Dios sabe a quién deja entrar y también sabe a quién le cierra las puertas. ¿Y por qué? Y ahí está, Él dice, bueno, yo, si viene alguien a querer devorar a tu familia, yo lo voy a reprender. Si hay alguien que quiere venir a devorar tu gozo, dice, yo lo voy a reprender. ¿Por qué? Porque tú estás siendo fiel, porque tú me estás dando lo que es mío. Entonces ahí está esa bendición de reprender al devorador. También dice que el fruto de la tierra no será destruido. Y eso tiene que ver también quizá con los granizos. ¿Por qué? Porque muchas veces la siembra ya estaba toda bien y se venían unas nubes llenas o cargadas de granizo. Y acababan con toda la siembra o con toda la cosecha. A veces ya estaban las uvas, por ejemplo, bien, ya se veían hermosas. Venía toda la granizada y ¡uf!, un tiradero. Se estropeaba. Y el viento también. No sé si han visto ahí en México, a veces los árboles a veces están cargaditos de mangos, ¿no? Y todas ya están haciendo cuentas ¿no? Ellos pasa un ventarrón que le llaman y deja los árboles limpiecitos. Y ahí se quedó. Ahí está el devorador. O ahí está la destrucción que viene. Entonces, ante esas cosas uno no puede hacer nada. O Dios actúa y dice, no pases, o que pase todo. Luego también la otra es que el campo será productivo. El campo será productivo. Y nos lo dice de esta manera, ¿no? Dice, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice. ¿Por qué? Porque las uvas pues van a producirse en abundancia. Y Dios tiene la capacidad de hacer eso. Luego también, la otra consecuencia, otra bendición es que dice, seréis tierra deseable. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y de alguna manera lo que está diciendo, esta es mi firma. Jehová de los ejércitos está hablando. Y ya hablamos la semana pasada que Jehová de los ejércitos implica el Señor Todopoderoso, aquel que sabe hacer guerra. Aquel que no tiene miedo a enfrentarse a los hombres por mucho que le desafíen, pero que tampoco tiene miedo a enfrentarse al diablo por mucho que le desafíen. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, dice, el Dios de los ejércitos, que si quiere mandar un ejército de ángeles lo hace, de ángeles lo hace, pero que no los necesita, porque Él solo puede barrer con todo. Así que dice, seréis tierra deseable. Y el pueblo de Israel por mucho tiempo ha sido tierra deseable, pero también ha pasado por unos años en los que nadie ha querido a Israel. Ha sido una tierra desecrable, una tierra aborrecible. ¿Por qué? Porque no han vivido en comunión con Dios, porque no se han vuelto a Dios. La pregunta, ¿tu casa es una tierra deseable? ¿Tu familia, incluso tu nación es una tierra deseable? ¿Por qué lo es o por qué no lo es? ¿Qué lo hace ser deseable? Y generalmente es, ¿saben qué? El que dejemos de robarle a Dios, pero más allá de eso, que va implícito, es el volvernos a Dios. Ahora, aquí hay algo que quiero advertir. A veces hay personas que ven a Dios como un banco, donde van a cobrar intereses. Dice, si yo le doy a Dios, por ejemplo, el diezmo, si doy ofrendas, yo lo estoy dando a Dios, dice. Y Dios ha dicho que lo pruebe y que Él me va a dar mucho. Así que lo que voy a hacer es, como quien va y mete dinero, da un préstamo y Dios le tiene que dar intereses, ¿no? Entonces la pregunta es esta, si yo le doy a Dios lo que es suyo, ¿por qué lo hago? Es decir, mis motivaciones. ¿Son importantes las motivaciones? Son importantes. Porque si yo lo que estoy dando a Dios es por conveniencia, ¿saben qué? Le estoy dando a Dios por egoísmo, no porque quiero agradarle. Y ahí es donde también debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque darle a Dios, creo que la motivación correcta es decir, para que me dé más. Sino decir, Señor, yo te doy porque tú me has dado. Pero más allá, te doy porque estoy agradecido contigo.
te doy porque es tuyo. Y tú sabrás, Señor, lo que haces con lo que es tuyo. Yo lo pongo a tu disposición porque yo no quiero ser hallado robándote a ti. ¿Robará el hombre a Dios? Es la pregunta. Y dice, la respuesta sería, no, ¿cómo se nos ocurre? No. Dice, pues ustedes lo hicieron. Se lo está diciendo a su pueblo. También se preguntaría, ¿habrá ladrones aquí? Y todos vamos a decir, no. Pues ahí cada uno delante del Señor. Ahora, otra vez. El tema de si los diezmos son algo que los pastores quieren utilizar o a veces utilizan para manipular, para enriquecerse, yo creo que sí, es una herramienta que por desgracia la utilizan y muchos, demasiados diría yo, y es una pena, porque están acarreando juicios sobre sí mismos, pero también es una pena, porque están siendo piedra de tropiezo para muchas personas. Es una pena, porque están demostrando que prefieren tener un Dios dinero que tener al Dios que es el dueño del dinero. Porque están demostrando que en realidad no les importa la gente, no les importa la fe de la gente, lo que les importa es enriquecerse a sí mismos. Y es una pena, lo hacen muchos, sí lo hacen muchos. Pero también por otro lado, la palabra del Señor nos habla de que es necesario dar los diezmos o no. ¿Y saben qué? Hasta donde está mi corto entendimiento de lo que veo, ahora sí de Génesis hasta el Apocalipsis, yo veo que los diezmos es algo que Dios pide de cada hijo suyo. Y que yo lo entiendo como una responsabilidad que Él nos da. Entre otras cosas, es por muchas razones, ¿no? Pero entre otras cosas, porque Él dice, aquí nos dice, quiero demostrarles que yo bendigo la obediencia. Quiero demostrarles también que lo más importante en la vida no es lo económico. Y por otro lado también creo que a veces es importante uno aprender a desprenderse. Y no me gusta tanto hablar en esto de ejemplos personales, pero les voy a decir uno. Cuando me convertí al Señor y aprendí o escuché por ahí, siempre saben que están los bocazas que te van a decir, no, es que tú das tus diezmos o no. Digo, diezmos, tan locos, le digo. Porque para mí la idea de ir a la iglesia y ser fiel a Dios era que cuando yo iba a la misa, y que es lo que hacía yo sacaba unas moneditas y ya cumplí. Y luego cuando me hablan del diezmo, digo, pero a ver, diezmos, o sea, si gano 100, ¿tengo que dar 10? Sí. ¿Y eso lo dice la Biblia? Sí, ¿dónde? Y ya empecé a ver un lado y otro, sí lo dice, digo, wow. Pero aún así, sabiendo lo que la Biblia decía, no lo empecé a hacer. Y después ya llegó un punto en que dije, bueno, Señor, lo voy a hacer. ¿Por qué me lo pides? Porque entiendo que no es algo que me están pidiendo los hombres, sino es algo que me está pidiendo Dios. ¿Y saben qué? A mí hay algo que me enseñó eso, y es aprender a dar. Porque recibir, todo mundo sabe, pero dar nos cuesta más. Parece que fuéramos todos regiomontanos, ¿verdad? O catalanes en España. Pero no. Es necesario aprender a dar, porque hay un principio que el Señor Jesucristo nos dijo, y es este: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y saben qué? Cuando Dios te enseña lo precioso que es dar, cuando sabes que puedes ayudar, cuando ves que el mejor y mayor ejemplo de dar es Él mismo, que se dio a sí mismo por nosotros, yo lo único que puedo decir, Señor, toma lo que es tuyo y gracias por enseñarme a dar, porque ¿saben qué? En el dar está la bienaventuranza, que significa bendición de Dios y gozo, y eso va de la mano. Por eso luego el apóstol Pablo se atreve a decir
que cuando uno dé, que dé con alegría, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tú no vas a ser nunca un dador alegre si no aprendes a dar, si no aprendes a ayudar, si no entiendes o si no entendemos lo que dice el Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que el tema yo entiendo que es muy largo, se podría hablar de mucho más, pero recordemos que la bendición de dar lleva implícita el gozo y el dar con alegría. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu bondad, porque Señor, tú nos diste a tu Hijo Jesucristo, quien se entregó a sí mismo, quien dio su vida por unos pecadores tan malos como nosotros. Y Señor, el habernos rescatado nos llena de esperanza, nos llena de gozo, nos llena de paz. Y también, Señor, nos llena de expectativa, porque nos ayuda a ver hacia el futuro y esperar a nuestro glorioso y amante Salvador Cristo Jesús, que viene por su iglesia, que viene por su pueblo. Padre, entre tanto que le esperamos, te rogamos que nos ayudes a ser fieles y a que te demos lo que es tuyo, porque tú lo mereces. Padre, por favor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, y Señor, por favor, trata con nuestra vida conforme a tu soberana voluntad. Pues te lo rogamos y te agradecemos por tu obra en nosotros. En Cristo Jesús. Amén.